Me enlazo vía Skype con Enrique Legorreta, nuestro amigo, nuestro compañero Enrique Legorreta. ¿Cómo andas, Quique? Buenas tardes. ¿Qué onda, Vicente? A Zenén, allá en Oaxaca, saludos allá a Chicago, a Ceci, a Don David, a Toñito. Aquí escuchando todo el programa, muy bueno el día de hoy, como siempre los martes picantes de Sin Censura nunca fallan. Pues sí, aquí a la orden de lo que suceda con la información del día a día. A ver, Quique, este video que salió del Cártel Jalisco Nueva Generación, que le dio mucha carnita a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga y a todos estos personajes ya conocidos por la gente para el golpeteo contra el gobierno, para pintar un México en el que los narcos se le ponen al tú por tú al gobierno, pues fue desmentido por otro video del Cártel Jalisco Nueva Generación diciendo que no era confrontación contra el gobierno, que eran mensajes entre miembros y grupos del crimen organizado. La pregunta que tengo es, ¿todavía habrá alguien que piense que el Cártel Jalisco Nueva Generación es la principal preocupación para el gobierno? Yo considero que no, pero ¿cómo la ves tú? Yo creo que es una de las varias, no creo que sea la principal, porque ahorita la principal sabemos cuál es, no nada más en México, sino en todo el mundo, que es la pandemia del COVID, pero yo creo que lo que ocurrió con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y este video fue una muestra más de que no está aún acabada la situación de violencia en nuestro país, eso es muy claro, eso hay que dejarlo muy en claro que es algo que va a tardar tiempo en que se erradique. Qué triste que el mismo Cártel de Jalisco Nueva Generación tuviera que salir a desmentir a estos periodistas que publicaron, analistas que publicaron como algo que ya es 100% real, que el Cártel de Jalisco Nueva Generación es una amenaza, lo es, todos sabemos que todos los cárteles son una amenaza, pero desafortunadamente para la mala fortuna de las personas que están en contra del gobierno o que están en contra de la forma en que quiere pacificar López Obrador al país tras un sexenio de guerra, pues me parece que es increíble que se dejen llevar por estos videos que, como tú bien dices, salieron a desmentir con un segundo video de que la amenaza no era para el gobierno, sino era para los grupos rivales, y bien lo dice López Obrador, ¿no? Desafortunadamente las muertes siguen existiendo con estos enfrentamientos entre cárteles, entre grupos delictivos, pero sí es un hecho que no es la principal preocupación de López Obrador. La principal preocupación ahorita es la economía y, por supuesto, el tema de COVID. Va de la mano el tema del combate a la delincuencia, el combate al crimen organizado, pero también el crimen organizado, creas o no, pues tiene problemas con la pandemia, ¿no? Ellos también se han visto afectados. No hay persona en este mundo que no se haya visto afectada con la pandemia del COVID-19, y por eso mismo han estado, bien lo decía el lunes Durazo, ¿no? Se han reducido un poco estos índices de violencia en el país. Sí, se debe un poco también al tema de la pandemia, pero no es un tema que le esté preocupando ahorita a López Obrador, pero que sí está atendiendo. Hay que dejarlo muy en claro, ningún gobierno se puede desatender de la situación de violencia, y menos ahora, ¿no? Entonces yo creo que no es la principal preocupación, pero sí es una de las tantas que tiene en la lista de espera y que es uno de los principales pendientes, que lo más probable es de que aquí al próximo año sigan atacando esa vertiente de tanto la oposición como las personas que han estado en contra de las acciones de gobierno de López Obrador en contra de la delincuencia. Oye, se confirma lo que nos diría aquí hace unos días Jesús Lemus, el colega Jesús Lemus, a quien le mando un abrazo y a quien le debo una llamada, que al interior de los cárteles, de acuerdo a la información que él tiene, hay cierto respeto, hay cierta, pues sí, cierto respeto, así lo vamos a dejar, hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí está el Cártel Jalisco Nueva Generación desmintiendo a los chayoteros y diciendo, es mentira lo que dicen estos cabrones, no era para el gobierno, era para allá, para Guanajuato. Pero bueno, déjame preguntarte sobre el tema. ¿Está México preparado para que caigan los cómplices de Emilio Lozoya, Quique? Pues no sé si estemos preparados, pero necesitamos un poco de luz en todos estos más de 30 años de oscuridad que hemos estado viviendo en este país. Emilio Lozoya es uno de los principales, por decirlo de cierta forma elegante, operadores del gobierno de Enrique Peña Nieto, de este gobierno de corrupción,
porque si tuvimos un gobierno de violencia e inseguridad como lo fue el presidente del empleo, Felipe Calderón, pues tuvimos al gobierno de la corrupción y el nuevo PRI en este sexenio que terminó. Me parece que Emilio Lozoya tiene que dar mucha información de lo que ha pasado o lo que pasó durante estos 6 años. Este Emilio Lozoya que se ha convertido como en un juzgador de la corrupción en contra de todos los que lo traicionaron, porque pues esto ya parece un juego de traiciones, ¿no? Un juego de Game of Thrones, ¿no? De ver quién es el que tiene más poder para poder chingárselos, te iba a decir, para podérselos culpar y quitar las responsabilidades de la corrupción que hubo durante las acciones de Enrique Peña Nieto. Ayer compartíamos te compartía este video de anoche de Ciro Gómez Leiva que decía que salían a defender a Emilio Lozoya y decía que se ve que va a ser un tema mediático, ¿no? Un circo, él lo ponía así, un circo mediático, el tema de Emilio Lozoya, porque todo parece indicar que va a dar nombres. Y a mí me gustaría que también dieran nombres de medios, fíjate, me gustaría mucho que dieran nombres de los medios que fueron patrocinados con publicidad y grandes periodistas que fueron pues pagados, por decirlo de cierta forma coloquial, durante el sexenio de Peña Nieto para encubrir toda esta situación. Aparte, yo creo que es momento de que, como lo decía, haya luz en este túnel oscuro llamado corrupción, porque los mexicanos, si queremos aprender con terceros que no están bien las cosas, creo que Lozoya y sus cómplices, y desde el más machuchón, diría López Obrador, como es Peña Nieto, hasta el más pequeño, como es Lozoya, por decirlo de cierta forma, pues tienen que pagar los actos que hicieron, tienen que pagar por estos actos de corrupción que propició su administración y que ahora estamos en el hoyo que cuesta tanto salir. Yo creo que Emilio Lozoya va a dar mucho de qué hablar, ojalá lleven bien el juicio, ojalá no haya espacios para que se permita una libre acción de defensa de parte de los implicados en todo este meollo, y que sean los que tengan que caer. Ya estuvo bien de permitir que como yo coincido con esas palabras de López Obrador, que al más político corrupto, al más transador, se le aplauda y se le permita y se le alabe, y al más al trabajador más noble, más luchón, por decirlo de cierta forma, pues se lo humillen, ¿no? Yo creo que ya es momento de que el político corrupto pague, ya es momento de que los funcionarios corruptos paguen, y si Lozoya es la punta de lanza para que esto ocurra, pues que adelante, se permita que ya se hable, se permita esta protección. Coincido con López Obrador, Emilio Lozoya está en riesgo en nuestro país porque hay muchos intereses que puede tocar, y no solamente de este país, sino internacionales. Hay que recordar que por lo que está acusado, principalmente es por la planta chatarra, pero también va a tocar temas de Odebrecht, que es lo principal en todo el mundo, que se ha juzgado a políticos corruptos tanto en México, en Sudamérica, como en Estados Unidos y Europa. Y yo creo que ya es hora de que caigan, y con esta llegada de Emilio Lozoya, pues esperemos que sea el inicio de este final de todo este castillo de naipes construido durante más de 6 años, y que veremos quiénes son los que callan al final. Mi querido Enrique Legorreta, seguimos platicando de 8 a 10 en Sin Censura Nocturno. Por lo pronto, ¿por qué no te despides diciéndole a la gente en dónde te siguen, dónde te buscan, dónde te lee? Así es, Vicente, pues estamos escribiendo, comentando lo que pasa día a día en nuestras redes sociales, @EnriqueLego, Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook me encuentran como Soy Enrique Lego, ahí me pueden seguir en nuestra página de Facebook, y a la orden de todo lo que suceda. Vicente, te mando un fuerte abrazo a todos allá en Chicago, a Ceci, a David, a Toñito, les mando un fuerte abrazo, y hay que seguirle dando, Vicente, porque la noticia no para. Claro que sí, te mando un abrazo, Enrique, seguimos en la noche de 8 a 10 en Sin Censura Nocturno.